Y hay al menos 3 enseñanzas que nosotros podemos extraer de nuestro texto. La primera es que debemos agradecer a Dios que por medio de su palabra nos persuade de que ella es en verdad su palabra. O sea, Dios nos convence por medio de su palabra de que su palabra es su palabra. ¿Lo vieron en el texto en versículo 13? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias ¿a quién? A Dios, que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios. La palabra de Dios. Muchos de los miembros de esta iglesia provenían de un trasfondo pagano, un trasfondo muy inmoral, expuestos a un montón de ideas filosóficas y religiosas. Pero cuando ellos escucharon el evangelio predicado por Pablo, Dios obró en ellos por medio del mensaje para que lo recibieran como la palabra del único Dios vivo y verdadero. Esta gente adoraba a un montón de dioses, a un montón de ídolos, y cuando escucharon a Pablo dijeron: esta es la palabra de Dios. Es por eso que Pablo no le da gracias a los tesalonicenses. Qué bueno, gracias por habernos recibido, gracias por haber tenido un oído atento y escuchar la palabra. No, Pablo no le da gracias a los tesalonicenses, Pablo le da gracias a Dios. Porque fue Dios el que hizo la obra. Vean el capítulo 1, versículos 4 al 5, dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Yo estoy persuadido, iglesia de Tesalónica, que ustedes son amados de Dios, que ustedes fueron elegidos por Dios. ¿Y cómo Pablo sabía que estos creyentes habían sido elegidos desde antes de la fundación del mundo? Él no tenía acceso al decreto eterno en los cielos. Versículo 5: porque nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor a vosotros. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo obra en nosotros por medio de su palabra. No es la palabra sin el Espíritu, y no es el Espíritu sin la palabra. El Espíritu es el agente divino. La palabra es el instrumento. Cuando Dios obra en nuestras vidas, lo hace por el poder de su palabra, en el poder de su Espíritu. En el capítulo 2, en la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, los mismos versículos 13 y 14, Pablo dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Ven? El Espíritu, la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se dieron cuenta? Una vez más, la misma idea. El Espíritu Santo obra por medio de la palabra predicada, de tal manera que los pecadores la reciben con fe y son transformados. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué tú crees que la Escritura es la palabra de Dios? Digo, yo estoy asumiendo, ¿verdad?, que por lo menos la gran mayoría de los que están en esta conferencia creen que este libro es la palabra de Dios. Amén. La pregunta es: ¿por qué tú lo crees? Yo sé que hay muchos argumentos convincentes que demuestran sin lugar a dudas el origen divino de la Biblia. Pero mis hermanos, debido a nuestra naturaleza caída, todos nosotros, tú y yo, venimos de fábrica con una predisposición en contra del evangelio, en contra de la palabra de Dios. Aceptar el evangelio con todo lo que eso implica atenta contra la inclinación más profunda de nuestro corazón. Nosotros tenemos que aceptar que somos pecadores impotentes, necesitados de la intervención de Dios en Cristo, que merecemos el infierno, y confiar únicamente en Jesús, y rendirnos a Él, rendirle toda nuestra vida como Señor, como Salvador.
¿Quién puede hacer eso en su estado natural sin la obra regeneradora del Espíritu Santo? Hace unos años tuvimos en nuestra iglesia, y si yo repito alguna historia que he repetido en estos 10 años, no es Alzheimer, es que no me acuerdo, pero hace 10 años, hace unos años, un conocido predicador fue a nuestra iglesia y luego en la oficina, conversando acerca de este mismo tema, él decía que lo invitaron a dar unas charlas sobre predicación en un seminario y él alquiló una van. Y lo primero que hizo fue llevarse a todos sus estudiantes al cementerio y les dijo: escojan una tumba, la que ustedes quieran. Esto es una historia real. Y todos los estudiantes se miraban unos a otros y decían: ¿por qué no escogen su tumba? Porque yo voy a coger la mía. Voy a tomar esta que dice Alberto, la lápida. Y comenzó a decirle: Alberto, sal de tu tumba. Y obviamente los estudiantes estaban mirando: este tipo se volvió loco. Y él decía: tal vez es que no estoy hablando lo suficientemente fuerte. Alberto, que salgas de tu tumba. Y después de hacerlo como 5 veces, le dijo: se están extrañando de este ejercicio. Déjenme decirle algo: acostúmbrense, porque eso es lo que ustedes van a hacer todos los domingos desde el púlpito cuando prediquen la palabra. Hablarle a gente muerta para que venga a la vida. Eso solamente puede hacerlo el Espíritu de Dios, obrando a través de el poder omnipotente de este libro, porque es la palabra de Dios. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 que el hombre natural, es decir, tal cual tú y yo salimos del vientre de nuestra madre, el hombre no regenerado no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, tontería, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Interesante, la palabra que se usa en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, que se traduce como percibir, es el mismo verbo que se traduce como recibir en 1 Tesalonicenses 2:13. Así que lo que Pablo está diciendo es: los incrédulos no reciben, los incrédulos no abrazan, los incrédulos rechazan la palabra de Dios. Podemos captar datos bíblicos, pero sin la obra del Espíritu no vamos a ver la profundidad de nuestro pecado ni la gloria de Cristo. Seremos incapaces de verlo como el Salvador todopoderoso y el tesoro supremo cuya gloria eclipsa todo lo demás. Pero por la obra del Espíritu que regenera e ilumina, Dios abre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos deleitarnos en Cristo como nuestro gozo supremo, como nuestra eterna esperanza. Así que si hoy tú crees que la Escritura es la palabra de Dios y has abrazado el Evangelio, dale gracias a Dios. Él te persuadió por medio de su palabra. Él te dio vida. Dale gracias a Dios. La Reina Valera del 60, que es la que estoy usando, usa 2 veces la palabra recibir. ¿Se dieron cuenta? Dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis. En realidad, en el texto original son 2 palabras distintas. Y es importante esto. El primer recibisteis para lambano, para los que están estudiando griego, él está hablando aquí de cómo ellos recibieron la enseñanza apostólica, el fundamento apostólico, lo recibieron. Pero la otra palabra dekomai significa abrazar, acoger, darle la bienvenida, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los que creéis. Mis hermanos, no basta con oír, hay que darle la bienvenida, hay que recibir la palabra, recordando que es Dios hablando. Decía John Stott: la Biblia es Dios predicando. Esto es este libro. ¿Recuerdan a Lidia? Hechos 16. Pablo estaba predicando, el Señor abrió su corazón. El Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía.
Dios es un cirujano que viene con el bisturí de la palabra y extirpa de nosotros la necedad, extirpa de nosotros la dureza de corazón, extirpa de nosotros la ceguera espiritual. Y es así como de repente tú y yo vemos lo que nunca antes habíamos visto en toda nuestra vida. Es Dios que hace eso. Es de esa manera que Jesús distingue a los suyos de lo que no lo son. Recuerdan anoche Josías predicando de Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. En Juan capítulo 8 versículo 47, Cristo dice a los judíos: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no soy de Dios. ¿Acaso no escuchaban ellos la voz de Jesús? Sí, escuchaban la voz de Jesús. Escuchaban las palabras que salían de la boca de Jesús, pero no escuchaban la palabra de Dios como palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? A veces los creyentes olvidamos que el inconverso está muerto. Y a veces los creyentes olvidamos que tú y yo éramos inconversos. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿Y cómo nos dio vida? Nos dio vida a través de su palabra. Santiago capítulo 1 versículo 18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23, hemos sido renacidos, nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que si hoy estás en Cristo, si crees que esta palabra es su palabra, mi hermano, dale gracias a Dios. Señor, si hoy amo tu palabra, si hoy creo en tu palabra, es porque tú me persuadiste. O si hoy veo la gloria de Cristo en el Evangelio, es porque tú iluminaste mi corazón. Pero aprendemos también de nuestro texto, ya vimos, debemos darle gracias a Dios porque Dios nos convence por medio de su palabra de que su palabra es su palabra. Espero que se aprendan ese trabalenguas. Dios nos convence por medio del poder de su Espíritu y por medio de su palabra, que su palabra es su palabra. Pero aprendemos también de nuestro texto que Dios se vale de instrumentos humanos para traernos su palabra, y sin embargo sigue siendo su palabra y no un mensaje humano. Otra vez, otro trabalengua. Ok, déjeme repetirlo de nuevo. Dios se vale de instrumentos humanos para traernos su palabra, y sin embargo sigue siendo su palabra y no un mensaje humano. Un catecismo antiguo decía: la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y eso no quiere decir que nosotros seamos infalibles, pero en la misma medida, porque no lo somos, pero en la misma medida en que exponemos fielmente la palabra de Dios desde el púlpito, su palabra es su palabra. ¿Qué dice el texto otra vez? Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, no fue un mensaje que vino del cielo, no fue un sueño, no es algo místico. Pablo estaba en Tesalónica predicando la palabra y él está diciendo que doy gracias a Dios porque cuando ustedes oyeron la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de Pablo, sino como palabra de Dios. Cuando yo comencé mi ministerio, era muy joven para lo que voy a contar ahora, no lo haría otra vez. Pero recuerdo que estaba predicando la palabra en un pueblito de República Dominicana y me encontré con una señora y me dijo: yo soy creyente. Digo: ay, qué bueno, señora, amén. ¿Y cómo fue que usted se convirtió? Bueno, a mí me habían predicado la palabra, pero yo no me quería convertir hasta que un día tuve un sueño. Soñé que había ido al infierno y entonces ahí me convertí. Después no me quería bautizar, pero después tuve otro sueño y entonces me bauticé. Y yo le dije: señora, perdóneme, pero usted es una persona muy desobediente, porque Dios ya le había dicho en su palabra que se convierta y le había dicho en su palabra que se bautice, y tuvo que venir del cielo otra vez a decírselo de nuevo.
Si lo dice aquí es suficiente con una sola vez. Es la palabra de Dios. Y Pablo está diciendo, ustedes recibieron la palabra de nuestra boca, pero la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Así que noten la cadena. Cristo usó a sus apóstoles para escribir el texto inspirado del Nuevo Testamento. Luego usa misioneros, evangelistas, pastores para llevar esa palabra a través de la predicación. De manera que Dios hace oír su voz en el mundo a través de los que proclaman fielmente su palabra. Cuando estos hombres y mujeres de Tesalónica escucharon la predicación del evangelio, Dios les abrió el entendimiento para que recibieran el mensaje predicado no como palabras de Pablo, sino como lo que era en realidad la palabra de Dios predicada por Pablo. Miren, predicadores que están aquí, esto es un misterio. Yo tengo buen tiempo predicando la palabra y yo todavía no entiendo cómo funciona la predicación. Yo no entiendo el misterio de la predicación. No lo entiendo. Porque Dios, de una manera sorprendente, cuando un ser humano común y corriente está exponiendo lo que dice el texto bíblico, Dios hace oír su voz a través de la voz de ese ser humano que expone fielmente su palabra. ¿Alguien lo entiende aquí? Luis, ¿tú lo entiendes? Tú predicas mucho. ¿Cómo me va a decir que no lo entiendes? De verdad, hermanos, ¿cómo ocurre eso? Y lo que es todavía más sorprendente, el mismo Cristo viene y se acerca por medio de la predicación de su palabra para salvar y edificar a los escogidos. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo? ¿Cómo es que las ovejas de Jesús escuchan la voz de Jesús? A través de la predicación de su palabra. Cuando Cristo envió a los 70, Lucas capítulo 10, cuando Cristo envió a los 70 a predicar, les dijo en Lucas 10, 17, el que a vosotros oye, a mí me oye. El que a vosotros oye, a mí me oye. Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la palabra, la fe viene por el oír, y el oír por la predicación de la palabra, por la palabra de Cristo. La fe viene por el oír el qué, por el oír la voz de Jesús, y el oír la voz de Jesús viene por medio de la predicación de la palabra. Por eso les digo que no lo entiendo. John Stott decía que la predicación brinda pies y voz al Cristo vivo. Wow, la predicación le brinda pies y voz al Cristo vivo. El hecho de que la palabra de Dios venga a nosotros a través de un instrumento humano no es excusa para desechar el mensaje como una mera opinión sin importancia. Mis hermanos, la predicación es mucho más que la exposición de un pasaje bíblico. Obviamente no puede ser menos que eso. Si es menos que eso ya no es predicación. Pero la predicación es más que la exposición de un pasaje bíblico. Es el medio escogido por Dios a través del cual Él viene a nuestro encuentro para hacernos escuchar su voz y obrar por medio de su palabra. ¿Ustedes recuerdan la comisión que Jesús le dio a Pablo? Hechos 26, cuando lo salvó camino a Damasco, se encontró con él. Jesús le dice a Pablo lo siguiente, y yo recuerdo siendo nuevo creyente, leía el libro de los Hechos y decía, no estoy entendiendo algo aquí, porque Jesús le dice a Pablo, yo te he escogido para enviarte a los gentiles, ahora escuchen, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo, yo te estoy enviando a un mundo lleno de oscuridad para que tú les abras los ojos.
Eso no es lo que el texto dice. ¿Lo escucharon bien? ¿O estaban pensando en las cuentas que van a pagar cuando regresen de aquí? Escuchen otra vez. Te envío a los gentiles para que abras sus ojos. Eso es lo que dice el texto. Pablo, yo te estoy enviando al mundo gentil para que tú hagas lo que de ninguna manera tú puedes hacer. Pablo no tenía poder para abrirle los ojos a nadie. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo Pablo iba a cumplir esta encomienda? Bueno, gracias al Señor que Pablo lo explica en la segunda carta a los Corintios. Noten la similitud de lenguaje entre 2 Corintios 4 y Hechos 26, 18. Pablo dice, 2 Corintios 4, 4, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ven? Los mismos elementos. El pecador está ciego, vive en oscuridad bajo el dominio de Satanás, pero Dios hace una obra sobrenatural para revertir esa condición usando instrumentos humanos. Porque Pablo dice inmediatamente después, versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Pablo, porque tú predicas, porque Dios, en el contexto de la predicación, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, pastores, predicadores, el creador del universo usa bocas humanas para proclamar la gloria de Cristo en el evangelio y de ese modo hacer que el brillo de su gloria resplandezca en la mente y el corazón de los perdidos. ¿Y saben qué? Eso es conversión. Eso es conversión, no es menos que eso. Al ver la gloria de Cristo en el evangelio, el pecador comienza a aborrecer las tinieblas y amar la luz. Comienza a ver a su antiguo amo como un monstruo y rechaza todo lo que él representa. Por primera vez está libre de culpa porque sabe que ha sido perdonado por medio de la fe en Jesús y que ahora pertenece al pueblo de los santificados, de los que han sido apartados por Dios. Y todo eso ocurre mientras su palabra es predicada. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Somos embajadores, Dios ruega por medio de nosotros. Así que no nos congregamos cada domingo simplemente para hacer un estudio bíblico grupal. Algunas personas entienden que el domingo es como un estudio bíblico que lo hacemos todos juntos. No. Nos congregamos los domingos como iglesia para escuchar la voz de Dios a través de la proclamación de su palabra. Y yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿es con esa disposición que vienes cada domingo a congregarte con el pueblo de Dios para escuchar la palabra de Dios? El salmista dice en el Salmo 119, mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Pregunta, otra vez, ¿es así como te apropias de la palabra de Dios? Ya sea leída o predicada como alguien que ha encontrado un botín. Queridos hermanos, nuestra mayor necesidad es escuchar la palabra y aferrarnos a esa palabra con todo nuestro corazón. Jesús va a visitar la casa de sus amigos Lázaro, Marta, María. Marta está afanada, María está a los pies de Jesús escuchando su palabra. Marta viene, casi regaña a Jesús y le dice, ¿no te da cuidado de mi hermana que me está dejando servir sola? Y Cristo le dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada.
Ay, pastor, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que yo temperamentalmente soy más como Marta. Yo no soy como María. Yo no tiendo a ser reflexiva, meditativa. Mira, mi hermana, esto no es un asunto de temperamento, es un asunto de elección. Cristo dice, María escogió. ¿Te das cuenta? No dice María nació con ese chip. No dice, María escogió, es una decisión. Ella escogió la mejor parte. Y la mejor parte, ¿sabes cuál es? Estar a los pies de Jesús escuchando su palabra. Porque a través de la palabra de Dios, Él se acerca a nosotros y obra en nosotros, lo que nos lleva a la tercera enseñanza de nuestro texto. Y es que cuando esa palabra predicada es recibida con fe, obra poderosamente en los que creen. Cuando esa palabra predicada es recibida con fe, obra poderosamente en los que creen. Ven otra vez el versículo 13. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa, la cual opera, la cual obra en vosotros los creyentes o los que creen. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. ¿Cómo? Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. La palabra de Dios es viva y eficaz. Eso lo vamos a ver mañana en el taller. La palabra de Dios es viva y eficaz. Esta palabra es como la lluvia, dice en Isaías capítulo 55. Nunca volverá a Dios vacía. En Jeremías capítulo 23 versículo 29 se compara la palabra de Dios con el martillo que quebranta la roca, con el fuego que purifica. De manera que cuando esa palabra penetra en nosotros por medio de la fe, obra poderosamente en nuestro interior. No siempre estamos conscientes de lo que la palabra de Dios está haciendo. De hecho, predicadores, déjenme decirles algo que los puede desanimar. Probablemente los miembros de tu iglesia ya no se acuerden de lo que tú predicaste el domingo pasado o hace 2 domingos. Me da risa cuando hay un predicador que dice, como ustedes recordarán que hace 5 domingos estuvimos viendo, hace 5 domingos. ¿Y tú crees que de verdad la gente se va a acordar de lo que tú dijiste hace 5 domingos? Lo grandioso de la palabra de Dios es que tú la predicas, esa palabra penetra en el corazón. Y aunque los hermanos no pueden recordar y asociar esto, me estoy acordando de esto porque mi pastor hace 3 años predicó de esto en la iglesia, esa palabra está allí y el Espíritu Santo puede despertarla en el momento preciso. Es la palabra de Dios que actúa, que opera. Así que no siempre estamos conscientes de lo que la palabra de Dios está haciendo. Pero al ser la palabra del Dios vivo, nunca permanece inactiva en nosotros. Ya Pablo había dicho cómo la palabra había obrado en Tesalónica, capítulo 1, versículo 9. Dice que había hecho una obra extraordinaria, de tal manera que ellos se habían convertido de los ídolos a Dios. Y mis hermanos, abrazar el evangelio de ese modo en el primer siglo no era nada sencillo. Volverse de los ídolos a Dios era un cambio radical y sumamente problemático. Problemático porque la vida familiar, la vida comercial, la vida política se desarrollaba en torno a los ídolos. Imagínense un creyente del primer siglo. La familia dice, este domingo, para los argentinos que están aquí, nos vamos a comer un asado en honor de Afrodita. Es la fiesta familiar. Tú sabes que ella es la santa patrona de nuestra familia. Yo no puedo ir. O cuando se reunían los comerciantes en torno a su ídolo favorito, la gente sufría cuando se convertía de los ídolos a Dios. Era un problema. Renegar de los ídolos era visto como una traición. ¿Usted ha visto a esa gente que tú le predicas el evangelio y dice, no, es que yo no puedo traicionar a mi abuelita era católica romana y yo no puedo dejar de ser católico romano? Es como una traición a la familia. Bueno, así era visto en aquel tiempo.
Era una traición a los ancestros, era una traición al poder del César inclusive. Ustedes recuerdan en Hechos 17 cuando Lucas relata la predicación de Pablo en Tesalónica. Dice que los judíos lo acusaron de estar actuando en contra de los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús, otro rey. Pero la palabra de Dios obró de tal manera en los tesalonicenses que ellos estuvieron dispuestos a pagar un alto precio en términos de sufrimiento, de rechazo, de persecución. Y lo que Pablo está diciendo ahora en el capítulo 2 es que esa palabra que había obrado en ellos seguía obrando en ellos. Es una palabra que obra. Y saben, hermanos míos, cuál es la evidencia de esa obra de la palabra de Dios en nosotros. Bueno, podemos citar muchos: santificación, iluminación, adoración. Pero en el texto nuestro lo que Pablo cita es gozo en el sufrimiento. La evidencia de que la palabra de Dios estaba obrando, según el versículo 14, es que ustedes, cuando recibieron la palabra, fueron rechazados por su propia nación, así como los creyentes de Judea fueron rechazados por los judíos, sufrieron persecución y aún así no renegaron del evangelio. Versículo 6 del capítulo 1 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ellos aceptaron el evangelio, de inmediato comenzaron los problemas. A veces yo oigo sobre todo a los evangelistas de la prosperidad: conviértete a Jesús, tu matrimonio se va a arreglar, tus hijos todos van a ser obedientes, te van a subir el sueldo, vas a tener una mejor casa, mejor sueldo. No, conviértete a Jesús y es muy probable que tenga más problemas que antes. Ese no es el evangelio. Esta gente comenzaron a tener problemas de inmediato, pero en vez de renegar de su fe, el Espíritu Santo obró en ellos con tal poder por medio de su palabra, que ellos pudieron experimentar gozo en medio de la aflicción. Mis hermanos, la perseverancia bajo presión es la evidencia de que la palabra está haciendo su obra en nosotros. Vemos una iglesia como esta y decimos: parece que Dios no está obrando en mi iglesia. Somos 25 personas, 30 personas. Mi iglesia no ha tenido para nada este crecimiento. Mi querido hermano, pastor, no te desalientes. Porque si tus hermanos están allí, los 25 que tienes, están perseverando en medio de gran persecución, en medio de oposición, en medio del rechazo, la palabra de Dios está obrando en medio de tu iglesia. No es cantidad, es calidad de gente. Piensa, si puedes ahora, en todas las pruebas, todas las aflicciones, todo el dolor que tú has experimentado a lo largo de tu vida cristiana. Mi hermano, piensa en todas las veces que el diablo te ha susurrado que no vale la pena seguir corriendo esta carrera. ¿Cuántas veces? Pero todavía estás aquí. ¿Sabes por qué? Porque Dios sigue obrando en tu vida a través de su palabra. Es la razón. La palabra nos da tal convicción de la hermosura de Jesucristo, de su gloriosa majestad, de la esperanza que tenemos en Él, que podemos perseverar con gozo en medio del sufrimiento. Eso fue lo que sucedió con estos creyentes de Tesalónica. Gran gozo, dice el versículo 6 del capítulo 1, en medio del sufrimiento. Alguien decía, me encanta esta frase: el gozo del creyente, sobre todo en medio del dolor, el gozo del creyente es la bandera que ondea en el castillo de nuestro corazón y que anuncia que el Rey está sentado en su trono. Wow, qué hermoso es eso.
Podemos estar gozosos en medio del sufrimiento que suele acompañar la obediencia, porque sabemos que no existe un rey más bueno, más sabio, más maravilloso que el nuestro, y porque sabemos que al final del camino vamos a disfrutar junto con el de su trono y de su gloria. ¿Estás en aflicción y no tienes ningún deseo de venir a la iglesia? Y por favor, no me digas que eso nunca te ha pasado por la cabeza. ¿Está tu dolor moviéndote a encerrarte en tu propio caparazón y a querer aislarte de los demás? Bueno, mi hermano, mi hermana, en medio de seguir la inclinación de tu corazón, recuérdale a tu alma cuánto necesitas escuchar la palabra de Dios. Y ven a la iglesia. Pastor, es que yo no soy hipócrita. No, óyeme. No es hipocresía cuando tú le dices a Dios: Señor, tú sabes que yo no quiero ir a la iglesia, pero en tu palabra echaré la red por obediencia a ti, esperando, Señor, que en el culto, mientras tu palabra es cantada, tu palabra es orada, tu palabra es predicada, tú vengas y obres en mi corazón a pesar de mi dolor. Eso no es hipocresía, eso es obediencia. Eso es fe. No, mi hermano, mi hermana, levántate de la cama y pídele al Señor en oración junto con el salmista en el Salmo 119: Señor, postrada está mi alma en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. De tristeza llora mi alma, confórtame conforme a tu palabra. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Este es mi consuelo en la aflicción, que tu palabra me ha vivificado. Órale al Señor. A través de su palabra, el Espíritu Santo fortalece nuestra fe cuando estamos en medio de la aflicción. No nos deja olvidar cuán glorioso es nuestro Señor Jesucristo y que Él gobierna desde su trono como el soberano absoluto de todo el universo. Romanos capítulo 8, versículos 12 al 13. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todo cristiano verdadero anhela luchar eficazmente contra el pecado que todavía mora en nosotros, como hemos visto ya en el estudio de esta carta, sobre todo al considerar los capítulos 6 y 7 y lo que va del capítulo 8. Todos aquellos que han sido justificados, todos los que han sido declarados justos en el tribunal de Dios, solo por gracia, solo por Cristo y solo por medio de la fe, también han sido santificados. Todo creyente verdadero ha sido libertado del dominio del pecado y está siendo progresivamente transformado conforme a la imagen de Jesús. Pero lo cierto es que eso genera en nosotros un conflicto constante, porque quisiéramos batallar menos contra el pecado y tener más victoria. Quisiéramos batallar menos y quisiéramos tener más victoria en la lucha, sobre todo en días como estos, cuando podemos estar más vulnerables a ciertas tentaciones. Hay hermanos que han perdido sus trabajos. Tal vez están luchando con el temor, con la ansiedad, otros con el hastío de estar encerrados en casa y no tener la menor idea de cuándo terminará todo esto. Y me imagino a algunos en su casa pensando: pastor, lo que yo necesito en esta mañana es saber cómo luchar eficazmente esta guerra que se está librando en mi corazón. ¿Cómo yo puedo pelear apropiadamente, eficazmente? Mira, mi hermano, yo te entiendo porque es mi lucha también. Sin embargo, es necesario considerar el cómo, o mejor dicho, es necesario que antes de considerar el cómo podamos seguir profundizando en el qué. Y lo que quiero decir, en otras palabras, es que antes de saber cómo podemos luchar contra el pecado que todavía permanece en nosotros para seguir avanzando en santidad, es extremadamente importante que entendamos cada vez mejor nuestra nueva identidad en Cristo. Y eso es precisamente lo que hace Pablo en su carta a los romanos. Si tú lees con cuidado
los primeros 11 capítulos de la carta, que por todos suman unos 315 versículos, te vas a dar cuenta que solo hay allí 6 imperativos, 6 exhortaciones en los primeros 11 capítulos de la carta. Es decir, 309 versículos dedicados a explicarnos el cómo, dedicados a explicarnos nuestra nueva identidad en Cristo. Y solo 6 versículos dándonos exhortaciones acerca de cómo debemos vivir nuestra nueva vida en Cristo. Pablo sabía que el árbol de la obediencia solo puede crecer apropiadamente en el terreno de la gracia de Dios en Cristo. Yo voy a repetir eso otra vez. El árbol de la obediencia solo puede crecer apropiadamente cuando está enraizado en el terreno de la gracia de Dios en Cristo. De lo contrario, corremos el peligro de caer en la trampa del legalismo en nuestro deseo genuino de querer crecer en santidad. Lo que Dios ha hecho por nosotros de pura gracia es lo que hace posible nuestro crecimiento en gracia. Su obrar viene primero, nuestro obrar viene después. Es por eso que a partir del capítulo 12 de la carta a los Romanos, luego de haber explicado el Evangelio con todo lujo de detalles, encontramos tantas exhortaciones a vivir a la altura de lo que somos como cristianos. Para que tengan una idea, yo les acabo de decir que en los primeros 11 capítulos de la carta solo hay 6 exhortaciones. En el capítulo 12 hay 20 exhortaciones, 20 imperativos, y así en el resto de la carta. Mis hermanos, ¿qué nos está diciendo Pablo aquí? Que debemos conocer primero nuestra nueva identidad en Cristo para que luego podamos vivir en consecuencia. La semana pasada veíamos que todos los cristianos, óyeme bien, todos los cristianos, sin excepción, somos espirituales. No importa si tienen 5 meses en la fe o si tienen 20 años en la fe, todo verdadero cristiano es espiritual en el sentido de que todos hemos sido regenerados por el Espíritu Santo y en todos nosotros ahora habita el Espíritu Santo. Todos los cristianos son templo del Espíritu de Dios, de manera que tenemos nuevos recursos, tenemos nuevas motivaciones que antes no teníamos para obedecer a Dios y seguir creciendo en santidad. No por una motivación legalista, sino por una motivación evangélica. Y eso es precisamente lo que vamos a considerar en esta mañana al estudiar los versículos 12 y 13. Mi plan original era llegar hasta el versículo 17 en la mañana de hoy, pero a medida que avanzaba en la preparación de este mensaje, vino a ser evidente que iba a tener que concentrarme únicamente en estos 2 versículos, de los cuales aprendemos 2 cosas. Podemos derivar 2 enseñanzas. La primera es que los cristianos debemos ser coherentes con la obra que ya Dios hizo a nuestro favor en Cristo. Los cristianos debemos ser coherentes. Nota una vez más cómo comienza el versículo 12. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir. Aunque en este texto no hay una exhortación explícita, lo que Pablo nos está diciendo aquí es que debemos ser coherentes con la obra que ya Dios hizo a nuestro favor si somos cristianos, a través de la persona y la obra de Cristo. De ahí el así que con que Pablo introduce esta declaración. Y es como si Pablo nos estuviera diciendo, ya que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, ya que el Espíritu Santo nos libertó de la esclavitud del pecado, ya que Él habita en nosotros para hacer posible nuestra obediencia a Dios, ya que ahora disfrutamos de la vida y de la paz de Dios, y ya que al final de los tiempos el Dios Trino resucitará nuestros cuerpos mortales para vivir eternamente en cuerpo y alma en la presencia de Dios. Por todo eso, ustedes no tienen deuda alguna con el pecado para vivir como antes vivían cuando estaban en la carne. Nuestra obligación no es con la carne, es con el Espíritu. Esa es básicamente la idea. Así que ustedes no tienen una deuda con la carne, ustedes tienen una obligación con el Espíritu. Y no olviden que Pablo se refiere a la carne aquí, no a la piel que recubre nuestros huesos y nuestros músculos. Pablo está hablando aquí de ese principio pecaminoso que domina a los incrédulos
y que aún reside en el cristiano como un enemigo permanente que pone resistencia a nuestra obediencia a Dios. Los cristianos no somos carnales, como hemos visto ya, porque ahora el pecado ya dejó de ser nuestro rey, pero mis hermanos, todavía hay carnalidad en nosotros, una carnalidad con la que tenemos que luchar día tras día. El pecado todavía permanece en nosotros, y no como un volcán desactivado. No. Es como un enemigo que se introduce sigilosamente, astutamente en nuestros deseos y ambiciones con el propósito de llevarnos de nuevo al terreno de la obediencia. Mis hermanos, el pecado es muy astuto como para revelar de entrada sus verdaderas intenciones. Él no nos hace ver que su meta es destruirnos, apartándonos de Dios, que es la fuente de todo bien y de toda bendición. No, el pecado se presenta como alguien que quiere ayudarnos a tener una vida más divertida, una vida más emocionante. Alguien me recomendó recientemente un libro escrito por Jared Wilson con un título sumamente sugestivo. Se titula El Evangelio según Satanás. 8 mentiras acerca de Dios que suenan como si fuera la verdad. Ese es el evangelio de Satanás. Mis hermanos, el diablo tiene su evangelio, que no es otra cosa que una distorsión del verdadero evangelio. No olvides que dice en 2 Corintios capítulo 11 que el diablo se disfraza como un ángel de luz. Pensemos por un momento en un creyente que está siendo tentado a cometer adulterio. Si pudiéramos hacer una lista de los beneficios de engañar a nuestras esposas según la lógica del diablo, los beneficios del evangelio diabólico. Recuerden que la palabra evangelio es una buena noticia. Bueno, ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia, entre comillas, que el diablo le presenta a un creyente para cometer adulterio, según la lógica retorcida de Satanás. Bueno, dice este autor, vivir la emoción de un nuevo romance, conseguir la satisfacción que mi esposa no está dispuesta a concederme o que ya no está interesada en darme, encontrar a alguien que me escuche y que de verdad me entienda, librarme del estrés y del aburrimiento, volver a sentirme atractivo y deseado, sentirme amado. Tal vez esta persona no se arroje de inmediato en los brazos de otra mujer, pero comienza a considerar la posibilidad de un romance, comienza a disfrutar el flirteo. Todavía él no se cree capaz de desobedecer a Dios, él no se cree capaz de romper sus votos matrimoniales, pero poco a poco se va enredando en esta relación hasta que un día se encuentra ya inmerso en una relación adúltera. Y mis hermanos, ningún cristiano es inmune de caer en este pecado o en cualquier otro. Mira el ejemplo de David. A menos que se aplique cada día la lógica del evangelio para contrarrestar la irracionalidad retorcida del pecado, que muchas veces nos parece más lógica que la lógica de Dios. Y eso es precisamente lo que Pablo nos está llevando a hacer en este pasaje. Él nos está ayudando a pensar correctamente, haciéndonos ver que nosotros somos deudores, pero no a la carne, para vivir conforme a la carne. No tenemos ninguna deuda con el pecado que todavía mora en nosotros. No tenemos una sola razón para hacerle caso. Mi hermano, recuerda lo que el pecado produjo en ti cuando todavía estabas bajo su control y cómo te hubiera destruido si Dios no hubiera intervenido rescatándote de esa esclavitud. Alguien ha dicho que el pecado está tratando de destruirte desde el día que naciste. El pecado está tratando de destruirte desde el día que naciste. La pregunta es, ¿por qué te vas a unir con las fuerzas del enemigo y pagarle para tu propia destrucción? Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo le vas a pagar al pecado para que siga armándose contra ti y destruirte, cediéndote a los impulsos pecaminosos de tu carne? Si alguna deuda de gratitud tenemos es con el Dios Trino, que nos atrajo con cuerdas de amor a la cruz del Calvario. Ese Dios que nos unió en Cristo para que su justicia fuera su justicia. Ese Dios que envió la morada del Espíritu, nos hizo morada del Espíritu para que el pecado no pueda dominarnos a su antojo nunca más. Eso es básicamente lo que Pablo
está diciendo, que es el mismo razonamiento que encontramos en el capítulo 6 de Romanos, que estudiamos hace varias semanas atrás. Pablo les dice a los romanos: ¿recuerdan cuando ustedes eran esclavos del pecado? ¿Ustedes recuerdan eso?, pregunta Pablo. ¿Qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte, dice Pablo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ya fuisteis libertados del pecado y hechos siervos de Dios, escuchen bien, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Cuál es la meta del pecado? Destruirte. ¿Cuál es la meta de Dios? Darte vida. Porque la paga del pecado es muerte, dice Pablo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debemos ser coherentes con la obra que ya Dios hizo a nuestro favor, si somos cristianos, a través de la persona y de la obra de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. En vez de darnos el miserable salario que merecíamos por nuestros pecados, el Señor nos regaló, es una dádiva de Dios, la vida eterna a través de la muerte de su Hijo. Consecuentemente, dice Pablo, ahora tenemos como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esa es la lógica del Evangelio. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya que Dios nos salvó para santificarnos y para darnos vida en abundancia, vida en Cristo, el verdadero creyente puede y debe hacer morir las obras de la carne en dependencia del Espíritu Santo. Vean el texto una vez más. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Lamentablemente, algunos leen este versículo como si Pablo estuviera diciendo que un verdadero cristiano pudiera perder su salvación si comienza a vivir conforme a la carne, porque Pablo dice: si vivís conforme a la carne habréis de morir. Pero, mis hermanos, eso es totalmente contrario a la enseñanza del resto de las Escrituras. La salvación es por gracia, no es por obras. Y es una salvación segura porque depende de la justicia de Cristo, que es imputada o puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Si la salvación se pierde, entonces a final de cuentas tú tienes que conservarla por tus obras. Entonces la salvación no es por gracia, la salvación es por obras. En el mismo texto que leímos hace un momento en el capítulo 6 de Romanos, Pablo nos dice que la muerte es la paga del pecado. Eso es lo que tú y yo merecimos. Pero la vida eterna no es meritoria. La vida eterna es una dádiva de Dios, dice Pablo, un regalo que Él nos otorga de pura gracia, gratuitamente en Cristo. Sin embargo, si una persona vive controlada por su carne, siguiendo sin freno los deseos y ambiciones de su naturaleza pecaminosa, que no es otra cosa que un deseo de buscar gloria para nosotros y hacer nuestra voluntad, se está engañando a sí misma si cree que es cristiana y va camino al cielo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero si por medio del Espíritu estás haciendo morir las obras de la carne, estás luchando contra el pecado que todavía permanece en ti, porque deseas agradar a Dios por medio de tu obediencia, por gratitud, por todo lo que Él ha hecho por ti a través de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo, eso es un síntoma inequívoco de que estás espiritualmente vivo. John Stott, el comentarista, lo pone de esta manera: hay un estilo de vida que lleva a la muerte y hay un tipo de muerte que lleva a la vida. Hay un estilo de vida que lleva a la muerte eterna y hay un tipo de muerte, mortificar, darle muerte al pecado, que lleva a la vida. El cristiano, como dice Pablo en Romanos capítulo 6 versículo 11, es alguien que ha muerto al pecado pero que está vivo para Dios. De manera que el cristiano se distingue del no cristiano en su práctica constante de darle muerte al pecado que todavía mora en él. Esto no es algo de un momento, es una lucha diaria que no terminará sino hasta el momento de la muerte. Como decía el puritano John Owen, vamos a librarnos de este cuerpo de muerte a través de la muerte del cuerpo. Y es interesante notar la manera como el apóstol Pablo plantea esto aquí en el versículo 13. Porque por un lado, Pablo nos dice que tú y yo
somos responsables de darle muerte al pecado. Esa es nuestra responsabilidad, darle muerte al pecado. Que no es otra cosa que repudiar el pecado, resistir al pecado con todas las fuerzas de nuestro ser desde el mismo momento en que percibimos su intención de seducirnos. Eso es algo que nadie hará por nosotros. Somos tú y yo los que debemos darle muerte al pecado. Noten que Pablo no dice, deja que el Espíritu le dé muerte al pecado. No, lo que él dice es, dale muerte al pecado. Nosotros somos responsables de hacer eso. Tú y yo somos los verdugos que debemos llevar al pecado, al pabellón de fusilamiento. Eso debemos hacerlo tú y yo. Escucha la advertencia de Jesús en Mateo capítulo 5. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo. No espera que te lo saquen. Sácatelo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. ¿Ven la conexión? Si vivís conforme al pecado, moriréis. Eso es exactamente lo que Jesús está diciendo aquí. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Y no es algo físico. Él está hablando de la resistencia al pecado. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Pablo dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5, después de haber dicho que nosotros hemos muerto y que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios, dice, haced pues morir. ¿Quién? Tú y yo. Haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Pablo va a decir más adelante en el capítulo 13 de Romanos, el texto que llevó a Agustín de Hipona a la conversión, que debemos vestirnos del Señor Jesucristo y no satisfacer los deseos de la carne. Mi hermano, mi hermana, todo lo que se opone a buscar la gloria de Dios, todo lo que se opone a obedecer los mandamientos de Dios son deseos de la carne y por lo tanto no deben ser satisfechos. Es exactamente lo mismo que dice el apóstol Pedro en su primera carta, primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Eso es algo que debemos hacer tú y yo. Sin embargo, Pablo reconoce al mismo tiempo que eso es imposible de hacer para nosotros si no es en dependencia del Espíritu Santo.